días o buenas tardes a todos, dependiendo de dónde se encuentren. Hoy contamos con una agenda sumamente ambiciosa. Tendremos esta charla sobre ejemplos en el sector público, luego buenos ejemplos de los currículums en la educación para la contabilidad del sector público. Esto es un tema de gran interés para muchos de ustedes que respondieron a nuestra encuesta, de manera tal que empecemos y vamos a dar la palabra a Daniel Boes, nuestro gerente de práctica de gobernanza para la región ECA en el Banco Mundial. Dan tiene la palabra. Muchas gracias, José. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con Pulsar EduCop. En nombre del Banco Mundial y el resto del equipo, me complace darles la bienvenida a todos ustedes a nuestra 12ª reunión virtual de Pulsar, conocida como la charla interactiva inteligente. Este también es el primer evento de EduCop con participación conjunta de colegas de Pulsar y Focal, la red de América Latina, y esto continúa la estrecha colaboración que hemos tenido con FinCop, que cubre a contabilidad y presentación de informes financieros. Durante la última charla inteligente interactiva de EduCop en abril, compartimos los resultados de la encuesta y vimos el interés de los miembros de EduCop en conocer más el currículum de capacitación basado en IPSAS para la educación de la contabilidad en el sector público. Y vimos buenos ejemplos de programas de capacitación pertinentes, cursos en línea y otras herramientas disponibles en los países que son parte de Pulsar y en otros, en cuanto a productos a nivel mundial. En esta charla interactiva inteligente hablaremos acerca de estos materiales desde distintas perspectivas. Veremos qué obtuvimos durante la capacitación de IPSAS, de capacitación de capacitadores, y también nos concentraremos en buenos ejemplos de programas de educación de contabilidad en el sector público y herramientas disponibles en los países de Pulsar y en línea. En particular, en estas 3 sesiones hablaremos acerca del programa de aprendizaje, contabilidad y auditoría en el sector público de la Universidad Nacional de Kiev. Este programa fue designado por Vadim Hetman. Durante la segunda sesión hablaremos del curso en línea de contabilidad europea en el sector público, y en la tercera parte del evento hablaremos de nuevas herramientas. Esta caja de herramientas que se denomina IPSAS en una caja. Esto podría ser una buena e interesante opción para los países de Pulsar y Focal. Esperamos que estas conversaciones les resulten útiles y que sean de beneficio para todos los participantes a medida que procuran identificar las mejores herramientas para sus respectivos países a fin de ayudar a la capacitación del personal de su gobierno y de otras personas que tal vez se beneficien de aprender más de la contabilidad del sector público, en particular la basada en IPSAS. Esperamos que disfruten del evento y aguardamos con interés vernos en su propio seminario web de Pulsar. José, le devuelvo la palabra para que continuemos. Muchas gracias, Dan. Ahora vamos a pasar a la primera sesión y voy a dar el micrófono a Natalia Konovalenko, que es miembro del equipo de EduCop, que va a liderar la primera sesión sobre buenos ejemplos de currículums en la educación de la contabilidad del sector público. Natalia tiene la palabra. Muchas gracias, José. Estoy tratando de compartir mi pantalla. No sé si pueden ver la presentación. Sí, podemos verla, Natalia, pero no está en modo pantalla completa todavía. ¿Ahora? Sí, ahora es perfecto. Muchas gracias, José. Buenas tardes y buenos días a todos. Empecemos con la primera sesión de hoy con una consideración de los buenos ejemplos de currículums en la educación de la contabilidad en el sector público.
En la primera parte de la sesión les daré una breve revisión del currículum que tenemos y brevemente consideraremos otros programas educativos basados en IPSAS. Voy a hacer mi presentación de manera sucinta para dar más espacio a nuestros colegas de las universidades de economía para que ellos hablen de su experiencia en la Universidad de Economía Nacional de Kiev. Vamos a pasar a la primera parte. Un momento, por favor. Nosotros desplegamos el programa de capacitación para capacitadores de IPSAS que empezó en 2009 y 2010. A partir de 2010 vimos que la capacitación de capacitadores tenía un curso que se basaba en el último certificado basado en IPSAS, es decir, un certificado basado en las normas de contabilidad del sector público a nivel internacional. Esto fue desarrollado específicamente para ayudar a los estudiantes a superar los retos de la implementación de IPSAS, examinando los requisitos fundamentales de el sistema IPSAS en base de vengado, de manera estandarizada, brindando guías sobre cómo usar IPSAS en la práctica y explicando cómo se utiliza IPSAS alrededor del mundo. El curso se estructura en torno a 10 módulos. Cada uno de los módulos se concentra en un aspecto específico de IPSAS o en un grupo de normas relacionadas. Estos módulos pueden verlos en la pantalla. No voy a leer los nombres de cada uno de ellos. Estoy segura de que ustedes están familiarizados con este currículum y con este curso que en este curso se dedica el módulo 1 al sistema contable en el sector público. Aquellos de ustedes que han participado en el curso en línea recibieron acceso a los materiales de aprendizaje. Esto incluye el material en sí, al igual que exámenes y cuestionarios. Estos son los materiales fundamentales y algunos de ustedes tienen acceso a ellos. Este conjunto de materiales básicamente permite que los estudiantes participen en el material si tienen acceso al curso en línea de ACA. Aliento a quienes tienen acceso al material a aprovecharlo en sus capacitaciones basadas en IPSAS en sus distintos países. Nosotros en la próxima sesión abordaremos en más detalle estos materiales. Además de los materiales que tienen disponibles en línea, los participantes en sesiones presenciales reciben otros materiales adicionales desarrollados para la capacitación de capacitadores. Estos materiales adicionales incluyen presentaciones PowerPoint sobre los 10 módulos. Estas presentaciones tienen datos condensados de los materiales de aprendizaje en línea. También incluyen un programa de curso, un examen de práctica con ejercicios de práctica, evaluaciones adicionales con sus soluciones y la guía para el capacitador. Estos materiales que recibieron los miembros que participan en el curso, pero ¿qué hay otras cualificaciones alternativas hay reconocidas de organizaciones de contadores? Nosotros nos hemos concentrado en particular en IPSAS, claro está, y buscamos este tipo de cursos.
nosotros no encontramos tantas alternativas. Encontramos la de algunas organizaciones únicamente, dado que la mayoría de las calificaciones de contadores son aplicables tanto al sector público y al sector privado. No hay muchas calificaciones específicas para los contadores en el sector de la banca pública. Este es el motivo por el que este trabajo específico relativo al sector público son un área específica de ciertos artículos, pero no son un área separada en cuanto a las cualificaciones de los contadores. Sin embargo, hay algunas opciones disponibles. SIPFA es una de estas, que es brindada por el Instituto de Finanzas y Contabilidad Público. Son el único órgano de contabilidad en el mundo que se dedica exclusivamente a las finanzas públicas. Tienen un sitio web que pueden ver en la pantalla y allí podrán encontrar el distinto tipo de cualificaciones que pueden obtener. Hay una que es para contadores profesionales, otro para la gestión de finanzas públicas y otra que es la cualificación en IPSAS, incluido el diploma SIFPA en IPSAS. Y tienen además un certificado en IPSAS. Una de ellas es más amplia en cuanto a su alcance. Pensando en su solicitud previa de contar con un panorama general de acceso al currículum en los módulos basados en IPSAS, ustedes podrían ir al sitio web de SIPFA, porque cuentan con este tipo de información en sus 3 cualificaciones. Podrán ver allí que hay presentaciones muy detalladas de cada uno de los cursos que ofrecen. Voy a detenerme ahí y voy a dar la palabra a nuestros colegas de la Universidad de Economía de Kiev, que han estado con EDUCOP desde el comienzo de Pulsar. Como pueden ver en la agenda, contaremos con 3 oradores, pero debido a restricciones de interpretación y a las restricciones de tiempo, acordamos que uno solo de los oradores cubra las 3 presentaciones. Si bien los otros 2 oradores son parte del evento, solo uno de ellos, uno de los 3 hablará y ustedes podrán hacer las preguntas que puedan tener luego de la presentación. Natalia tiene la palabra. Muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias, colegas. Buenos días, buenas tardes. Soy profesora de la Universidad Nacional de Economía de Kiev. Díganme, por favor, si pueden compartir mi presentación. Muchísimas gracias. Yo soy profesora del Departamento de Contabilidad. Nuestro departamento brinda el programa vinculado a la contabilidad en el sector público. En esta presentación procuraremos compartir con ustedes los resultados de nuestras últimas actividades para crear lo que creemos es el programa más increíble para contabilidad en el sector público. La historia comienza hace algunos años. En 2019 nosotros decidimos formular un programa separado para la contabilidad del sector público. A partir de 2019 separamos este programa para la contabilidad del sector público. Voy a compartir mi presentación ahora. Natalia, adelante.
Un momento, por favor, estoy tratando de compartir la presentación, pero no lo veo en las opciones. Yo puedo hacerlo desde aquí. Perfecto, gracias. Nosotros creemos que nuestro programa es el mejor en Ucrania y creemos que podría ser útil para empleadores, para graduados. Es porque nosotros tratamos de satisfacer todas las necesidades de los empleadores de otras universidades e institutos y otras instituciones del sector público. Nuestro programa no cuenta con muchos estudiantes, pero lo que nosotros tenemos es que cuando hablamos con nuestro programa, realmente... Natalia, vamos a la tercera diapositiva, por favor. Muy bien. Nosotros estamos muy orgullosos de la cantidad de personas que están empleadas, que han participado en el programa. Nosotros utilizamos este conocimiento brindado no solo en la universidad, sino también en otras organizaciones. Nosotros contamos con profesores que nos han permitido, por ejemplo, el profesor Nikolai Bordey, que ha sido miembro de diversas asociaciones en el Ministerio de Educación y Ciencias y también en el Ministerio de Finanzas. Nosotros tratamos de hacer lo máximo para emplear a nuestros graduados. Próxima diapositiva, por favor. Nosotros también tratamos de alentar a otros estudiantes a que estudien con nosotros este programa. No a nivel de licenciatura, sino a nivel de maestría, porque en Ucrania nosotros contamos con más entidades en el sector privado, que la mayor parte de la demanda entonces es del sector privado, pero nuestro programa es muy positivo porque hay otras universidades que tienen la participación en el sector público. Nosotros contamos con esta misión del programa. Próxima diapositiva. Nosotros tenemos esta diapositiva y aquí pueden ver la estructura del currículum del programa, donde tratamos de combinar todos los cursos a fin de generar todas las aptitudes necesarias para los contadores en el sector público. Nosotros hemos hablado de esto con diversos ministros, con distintos empleadores, y nosotros queremos presentarles nuestros cursos. Próxima diapositiva, por favor. Contamos con 4 elementos principales: el ciclo de capacitación práctica, luego los componentes selectivos, el ciclo de capacitación vocacional y lo que tiene que ver con el ciclo de capacitación general. Podemos ver que están en determinado orden y que realmente permiten adquirir las destrezas necesarias para los empleadores. Nosotros además contamos con componentes obligatorios y componentes selectivos. Los componentes electivos pueden identificarse según la cantidad de créditos que permiten obtener. Los estudiantes pueden elegir los mejores cursos para ellos y para sus futuros profesionales.
Nosotros estamos muy orgullosos acerca de la organización de nuestro curso en la contabilidad del sector privado. Nosotros, dicho sea de paso, nosotros tenemos la gestión de la contabilidad en el sector público. Este se ha convertido en un elemento muy demandado luego de la implementación de un nuevo marco conceptual. Hace algunos años, esto fue implementado y ahora nosotros estamos tratando de, bueno, ¿cómo decirle? Bueno, ha sido difícil, es un tema que es complicado y nosotros estamos tratando de enseñar a nuestros estudiantes a crear política contable, la gestión contable, porque creo que el tema más importante en cuanto a la implementación del nuevo marco conceptual en la contabilidad del sector público es cómo generar la contabilidad con respecto al gasto. Como pueden ver en nuestro programa y en el plan de estudios, nosotros hemos combinado las aptitudes blandas y duras. Nosotros tenemos, por ejemplo, entre los componentes obligatorios, responsabilidad social. También tenemos componentes selectivos, donde, donde generamos el programa en función de lo que hablamos con los distintos empleadores. Próxima diapositiva. Nosotros ahora querríamos hacer. Nosotros creemos que hay buenos resultados de esta actividad que estamos llevando adelante. Nosotros tenemos resultados clave de la capacitación que llevamos adelante en Batumi, en Georgia, en 2020. Los principales resultados de la capacitación se brindaron y se tuvieron en cuenta en el proceso de estudio. Nosotros hemos sistematizado el conocimiento de IPSAS. También hemos explicado las mejores prácticas de la adopción de IPSAS. Esto ha sido muy útil para el proceso de estudio porque nosotros así hemos podido brindar ciertas explicaciones científicas con respecto al funcionamiento del programa. Nosotros tenemos entonces un programa que ha demostrado ser muy eficaz para los empleadores porque los estudiantes están trabajando en función de nuevos marcos conceptuales y logran entender realmente qué es lo que deben hacer. Me gustaría además expresar el aprecio para todos aquellos que participaron en la capacitación. Durante 5 días nosotros tuvimos la posibilidad de brindar la base teórica de IPSAS y también logramos contar con muchas tareas prácticas de IPSAS. Nosotros además generamos exámenes y realmente estuvimos muy bien preparados para brindar la certificación. Nosotros también tuvimos un proceso estándar que pueden ver en la diapositiva. ¿Qué es lo que logramos mejorar? Nosotros mejoramos la metodología para explicar los elementos del marco conceptual de IPSAS. También explicamos la metodología para la preparación de los trabajos. También explicamos el orden para divulgar o explicar los elementos de la contabilidad gerencial, en particular lo relativo al gasto en los estados financieros. Esto también estaba conectado con la contabilidad gerencial y también generamos hipótesis científicas en función de los elementos no
estándar del marco conceptual de IPSAS. Nosotros pudimos afrontar las dificultades y analizarlas a partir de esta capacitación en línea que dura 1 año. Nosotros también creemos que los resultados de haber mejorado nuestro programa mejoraron las competencias y los resultados del programa. Próxima diapositiva, Natalia. Una diapositiva más y otra, por favor. En base a la capacitación. Una antes, por favor. Nosotros con nuestra capacitación logramos también mejorar nuestro trabajo en el programa de doctorado que ofrecemos. Y ahora estaremos complacidos de debatir nuestro programa. Nosotros estamos seguros de que al interactuar con ustedes podemos ser mejores. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Estimados participantes, tal vez alguien tenga preguntas para Natalia o para los demás docentes de la universidad. Creo que no hay preguntas por el momento. Sí, yo tengo una pregunta. Me gustaría agradecerles por la presentación y me gustaría preguntarles de qué manera uno puede tener acceso a los cursos que ustedes están brindando a nivel de maestría en contabilidad del sector público. Muchas gracias, nuestro decano, el profesor Macolavander, que está participando aquí. Él es miembro del Consejo del Ministerio de Hacienda para Educación en Finanzas. El profesor analizó con nosotros los nuevos ámbitos en que había necesidad educativa. Nosotros entonces tratamos de comunicarnos con quienes dirigen este consejo educativo para hablar de nuestro programa con ellos, porque nosotros creemos que sin el Ministerio de Finanzas no podemos, y su colaboración, pensamos que no podríamos brindar educación que fuera relevante. Nosotros entonces realizamos estos diálogos con el Consejo del Ministerio de Finanzas. Esto lo hablamos con nuestros profesores y eso se incorpora en nuestro currículum. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos una en el chat. Natalia, ya vi la pregunta. Es de Cintia Catota. Está preguntando si estos cursos relacionados a IPSAS se pueden tomar o ya está copada. Creo que estoy pensando que se refiere a la capacitación de capacitadores. Esto se completó a finales del 2019 y en el 2020 se propuso darle capacitación a los capacitadores de primer nivel para que pudieran entonces divulgar el conocimiento a los niveles abajo de ellos. Esto se desarrolló en inglés. Esa es una de las limitaciones que vimos y ya hablaremos más del tema hoy también sobre esa limitación. Pero esa sería la respuesta para Cintia. No sé, Patrick, si le quieres agregar algo más a la respuesta. No, está perfecto con eso. Gracias.
José, yo tenía la misma pregunta para Natalia en cuanto a los idiomas y no sé si se dijo en la presentación, pero no sé si el programa es en inglés o... Muchas gracias. Este programa es en ucraniano, pero trataremos de hacer otro programa en inglés y el currículo del programa es en el elemento obligatorio, está en inglés. Entonces, las destrezas duras, por llamarle así, es en ucraniano, pero las lenguas de negocios o basándonos en las últimas 2 conversaciones que tuvimos con estudiantes, esto se efectuó en abril y en mayo. Nuestros alumnos disfrutan del inglés para negocios de los docentes, así es que eso va a ser en ciertos programas, pero sobre el sector público, pero usando inglés para negocios y les da una oportunidad de aumentar su conocimiento de inglés y tener la oportunidad de certificarse en IPSAS, porque la capacitación que se hizo en Batumi se hizo en ruso, porque teníamos participantes de los distintos países, pero de países de nivel ruso. Para la certificación en la plataforma ICC se hizo en inglés. Por lo tanto, el inglés es una herramienta útil acá en Ucrania. Sí, y también tenemos una pregunta en el chat que preguntas o pidiendo que hayan más cursos IPSAS en otros idiomas, como por ejemplo español. Y eso también es parte de la razón por la cual hoy nos vamos a dirigir a cuáles son las herramientas disponibles en otros idiomas. No es tarea fácil debido a la demanda que no es tanta por el momento, no hay tanta posibilidad de traducir los cursos a idiomas que no sean el inglés. Así es que también nosotros enfrentamos esa barrera. Siempre que tenemos la oportunidad, intentamos hacerlo. Hay un participante en línea que quisiera hacer una pregunta. Viana Su. No sé si quiere poner la pregunta en el chat. O Irma, si le podemos pasar un micrófono o video, lo puede hacer en persona, en vivo más bien dicho. Creo que removió la mano alzada, quizás fue un error. Muy bien, de vuelta a Natalia entonces. Muchas gracias. En cuanto a los cursos IPSAS, quiero agregar una pequeña cosa. Creemos firmemente que nuestros alumnos deben tener certificación internacional, ICC y IPF, porque intentamos crear nuestro examen, nuestras tareas escolares y lecciones en caso de que se puedan certificar a nivel internacional. De esa forma les inspiramos a que quieran lograr más. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, y la Universidad de Kiev. Ahora pasaremos a Natalia Konovalenko para que presente al próximo ponente. Adelante, Natalia. Muchas gracias. Vamos a la próxima sesión. Si tienen preguntas para los oradores, las pueden hacer más tarde en la sección de preguntas y respuestas. La segunda sesión sobre cursos en línea y con unas muestras de currículo en línea, los materiales educativos y su divulgación. Este curso se provee en línea y entonces serán
Peter. Peter primero, adelante. Peter y Ellen Haustein. El micrófono, Peter. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que me puedan oír bien. ¿Funciona ahora? Estamos encantados y orgullosos de haber sido invitados y poder presentar el trabajo que completamos en agosto de 2019. Cuando digo nosotros, me refiero a Ellen Haustein. Ella fue la coordinadora del proyecto DIPSAM y yo mismo soy el profesor Peter Lawson, que voy a dirigir este proyecto. Vamos a presentar los resultados de nuestro proyecto, que fue un programa Erasmus+, financiado por la Unión Europea, y con un libro de texto disponible sin cargo y de acceso abierto, y vamos a presentar todos estos detalles ahora en esta sección. El resultado de este proyecto DIEPSAM son herramientas en inglés. Esa es una de las restricciones y podemos hablar de esto más tarde. Pero primero quiero explicarles lo que significa DIEPSAM y quiénes se involucraron en este proyecto. DIEP significa la sigla, desarrollar e implementar o hacer valer la contabilidad para el sector público europeo. Esa era la idea de dar materiales sobre contabilidad en el sector público en Europa. Hay un malentendido porque a veces no tenemos un módulo aquí en cuanto a EPSAS, que serían las normas europeas. No existen en este momento normas de contabilidad para Europa. Entonces, los desarrollos recientes de este tipo de contabilidad para el sector público, en práctica y en los Estados miembros de la Unión Europea, en el momento, y el proyecto se concluyó en agosto del 2019, verán que al final tenemos dos productos intelectuales o resultados, dos videos o lecciones en línea y el libro de texto que complementan las lecciones. Esto consistía de representantes de 5 universidades de toda Europa con distintas tradiciones o especialidades en la contabilidad. Teníamos primero que nada arriba a Andy Wynn, catedrático de la Universidad de Leicester, y después Susana George. Ella trabajaba en la universidad, o trabaja en la Universidad de Coimbra. También Lasse Ulasvirta, de la Universidad de Tampere, en Finlandia. Y de Austria tuvimos a dos colegas, el profesor Hilgers y Lisa Schmidhuber, de la Universidad de Linz, en Austria. Y los que dirigen esto sería Ellen Haustein y yo. No sé por qué mi nombre aparece en letras realzadas en azul y la de ella no. Ese fue un error. Tendremos que corregir eso para realzar el apellido de Ellen también. Y cada una de estas personas dieron sus ideas personales de lo que representa la contabilidad del sector público para ellos. Y, por ejemplo, uno de ellos no estaba de acuerdo de la contabilidad de devengo o por acumulación en el sector público, que también está incluida en nuestros módulos y videos y dentro del texto. En la próxima diapositiva ven
más o menos el lineamiento de la presentación está estructurada de esta manera. Les mostraré algunos de los detalles del módulo y después Ellen continuará con ideas sobre los materiales didácticos. Y verán ahí también algunos ejemplos de los videos. Bueno, lo que falta aquí es que al final del curso también habrá una sesión de preguntas y respuestas y esperamos que podamos responder a esas preguntas para que ustedes queden satisfechos. Antes que nada, el tema contabilidad en el sector público, ¿qué significa? Y tuvimos que decidir cómo podíamos estructurar nuestro módulo, los módulos, los submódulos, y esto se verá en la próxima diapositiva. Ahí ven la estructura de los módulos, los hicimos de tal manera, como ven aquí, queríamos presentar primero una motivación para el tema o curso. Después queríamos realzar cómo la contabilidad en el sector público se desarrolló, cómo se creó la historia de la contabilidad del sector público, comenzando en el año 5000 antes de Cristo en la China, por ejemplo. Después, entonces, repasar la teoría de la contabilidad, los desafíos y problemas que representa la armonización de ella. Y como pueden ver desde este punto de vista, no nos enfocamos únicamente en las IPSAS, tenemos una perspectiva más amplia, presentamos distintas ideas de la contabilidad en el sector público. Y después, entonces, vamos a las cuentas consolidadas, que la idea es que vamos a presentar ahí basado en IPSAS, especialmente la lección número 13 con los métodos de consolidación, donde les damos ejemplos de consolidación y son generalmente basados en IPSAS. Y después las perspectivas de armonización y los desafíos futuros para el sector público en IPSAS. Hay que tomar en cuenta el hecho de que concluimos con este módulo en el 2019 y trabajamos durante 3 años en ello. Cuando iniciamos este trabajo, pensamos otorgar un pronóstico real de las EPSAS, pero como saben, todavía no existe EPSAS, no se pueden ver cómo va a ser en realidad, porque las normas no se han revelado o publicado aún. Hay ideas generales de cuáles serán o son las EPSAS. A ver, entremos en detalle. Motivación, que era enfoque a la contabilidad e información de ella o reportaje de contabilidad en el sector público en Europa. De ahí el desarrollo sería la historia y ver cómo se podía moldear esto, y mostramos también la diferencia entre contabilidad en efectivo y contabilidad de devengo o por acumulación, y también cuando se llevan los libros con doble entrada. Tal como realzamos, continuamos con la historia, las diferencias entre la contabilidad del sector público y privado. Esto muy interesante para los estudiantes que les interesa la contabilidad del sector público, aprender cuáles son las diferencias reales.
Y esta es una práctica porque si las normas para el sector público son de devengo o acumulación, esto se deriva del sector privado. En teoría, entonces, presentamos ideas de cómo se pueden hacer los presupuestos y la contabilidad de ellos y qué tipo de marcos alternativos pueden existir dentro de la contabilidad del sector público. Por lo tanto, ¿cuáles principios de contabilidad son relevantes para el sector público? Después tenemos los desafíos de armonización y vemos que hay distintas opiniones o las IPSAS como una idea para armonizar. También hablamos la IFRS, que fue quizás el primero que nos da una idea para un modelo. Y también hablamos de lo que fue o es relevante las estadísticas nacionales o internacionales, GFS. Después nos enfocamos en las IPSAS, currículos sobre IPSAS, la historia, cómo se han promulgado y cómo se utilizan. Y esto se compara a marcos nacionales de los socios del consorcio en estos países socios. Los componentes de reportaje se explican y hay después 2 lecciones que Ellen y yo donde damos un vistazo general de las IPSAS y con temas específicos que valen para el sector público. Y el número 11 sería teórico, donde explicamos e informamos sobre el contenido de esas IPSAS específicas para el sector público y hacemos uso de este conocimiento. Y en la lección 11, un estudio de caso sobre esos temas específicos para el sector público y tenemos un inventario del cual derivamos entonces un estado de cuentas inicial y al final habrá un estado de cuentas de cierre que explica en detalle todo esto. Entonces, esas serían lecciones muy prácticas, la lección 10 y 11, donde se puede realmente intentar aplicar o hacer valer el conocimiento adquirido. Y tenemos un ejemplo pequeño para que se hagan una idea real de qué significa verdaderamente preparar un estado de cuentas. Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que reunir y cuáles son las distintas opiniones o vistas sobre el tema. Esta idea después se repite en las lecciones 12 y 13, donde hablamos de los estados de cuenta financieros consolidados y hay un índice y después los métodos de consolidación. Ahí no tenemos un estudio de caso como en la lección 11, pero explicamos esos métodos de consolidación y damos pequeños ejemplos. Y al final hay que entonces hacer una entrada para ejercitar o aplicar o imitar lo que hay que hacer cuando hay que preparar estados de cuentas consolidados y también basados en IPSAS o con familiaridad de IPSAS. Algo muy importante de saber es que no hay que seguir este orden exacto. No hay que tomar todos estos módulos. Son módulos completos dentro de sí, o sea que se pueden seleccionar y cambiar el orden de ellos. Esto fue algo que hicimos a propósito para que se pudiera entonces hacer en escala, aumentar o disminuir, o sea que se pueden tomar nada más que el contenido de IPSAS si eso es lo que les interesa, o
se puede tomar otras lecciones. Entonces, esto es la base para poder hacer uso de los materiales en cursos de maestría o en otros. Y ahora verán un ejemplo de cómo nosotros hicimos el curso de licenciatura y después el de maestría. Aquí hay un ejemplo. Ellen y yo empezamos en el invierno de 2017 con los módulos electivos. No son obligatorios, son electivos. Los estudiantes, los alumnos deciden si quieren tener estas lecciones o no. Una a nivel de licenciatura y otro a nivel de maestría. La idea para la licenciatura era mirar los videos que seleccionamos para el curso conjuntamente con los alumnos en el aula. Después podíamos entonces detener los videos, hacer preguntas, responder preguntas para ver para ver la comprensión de los alumnos, podíamos aclarar y ayudarles a comprender quizás también términos en inglés que son muy específicos y que no todos conocen, no todos los estudiantes conocen o están familiarizados con ellos. La idea entonces fue informar a los estudiantes de las características de la contabilidad en el sector público y conocer también el sector público para que tuvieran mejor comprensión del efectivo versus acumulación, después el régimen nacional de los Estados miembros de la Unión Europea y hablar de razones sobre por qué necesitamos esta armonización del sector público e informar el status quo de dónde se encuentra EPSAS, las destreza de presentación y de lenguaje. El examen se hace al final por medio de un ensayo o un informe de 10 a 12 páginas. O sea que en comparación al módulo de la maestría es muy sencillo esta parte de licenciatura. En la maestría la idea básica era tener un aula invertida, lo cual significa de que tienen una carga de estudios mucho mayor, tienen que hacer mucho trabajo en casa y cuando llegan al aula hablamos y discutimos, debatimos los videos. Porque queremos ir más allá con ellos. Queremos que reflexionen bien sobre cada tema, sobre normas y la forma en que diseñamos, por ejemplo, la contabilidad en ciertos campos de ella, en ciertas áreas de la contabilidad. Ahí deberían saber al final algo para el sector público específicamente y un conocimiento de los pros y los cons y una reflexión crítica de los sistemas de contabilidad, de cuál sistema es mejor que otro, por qué se diseñan de distinta manera cuando la meta de esa contabilidad es diferente. Y entonces también escribir, hacer trabajos sobre las IPSAS. Bueno, las destrezas blandas fueron las mismas que para el otro módulo, pero tuvieron que, eso sí, hacer una presentación con discurso más científico. El examen, aquí también tienen que hacer una investigación y un informe de 10 a 12 páginas sobre temas que han trabajado y a veces
son muy diferentes. En todo caso, tienen que presentar algo de mayor reflexión, no sencillamente opiniones recaudadas de la literatura, sino presentar sus propias ideas sobre este tipo de contabilidad. Y entonces, en nuestra descripción de los módulos, por ejemplo, en la licenciatura son 180 horas y son 6 STS, como ven ahí. Y este curso hasta el momento lo hemos otorgado 4 veces, siempre en invierno, pero ahora vamos a cambiar debido a los profesores invitados que están ocupados en el invierno y pasaremos al verano en el 2022. Eso sería por el momento la idea de los módulos. Y Ellen entonces continuará hablando sobre los materiales didácticos. Ella va a presentar algunos ejemplos. Y que yo sepa, nos va a mostrar entonces ejemplos de los videos. Adelante, Ellen. Gracias, Peter. Gracias a todos por asistir a esta sesión. A mí me gustaría continuar entonces con los materiales didácticos o de elección. Peter ha explicado cómo aplicamos este curso para los alumnos en el área académica, pero les hablamos a ustedes como practicantes aquí también. Por lo tanto, les voy a mostrar cómo podrían ustedes usar estos materiales y les daremos ejemplos de los resultados o producto. A mano derecha pueden ver nuestros materiales, nuestra plataforma en línea. Les mostraré el vínculo, ahí lo ven, van a recibir también materiales donde les dan otra vez el vínculo para entrar. Y la Universidad Abierta de la Universidad de Rostock, que es de acceso abierto, pueden ustedes bajar los materiales y también acceder al curso. Dentro de poco les mostraré cómo se pueden matricular, porque ese es el único paso para usar todo lo que otorga el curso. Este curso es libre de cargo, es gratis, y como Peter ya dijo, no necesitan asistir a todas las lecciones si solo les interesa alguna en particular. Pero debo decir que es solo en inglés, y aunque tenemos socios de 5 países distintos, el material está solamente en inglés. Y entonces pueden ustedes, si quieren, traducirlos. Entonces, una hoja de ruta, les puedo dar una recomendación, sería empezar con la primera lección porque sirve de glosario con una explicación sobre todos los términos que ustedes puedan necesitar para contabilidad del sector público. La recomendación entonces sería considerar eso si ustedes piensan en el trabajo que van a hacer. Acá nos referimos exclusivamente al sector público y estamos considerando solo el gobierno general, no estamos pensando en las corporaciones públicas. Aquí ven gobierno general, que significa el gobierno a nivel central, local y federal, al igual que la seguridad social. En lo que respecta a las fuentes de información de contabilidad del sector público, consideramos lo que tiene que ver con la contabilidad financiera y presupuestaria, y también en parte la presupuestación, todo lo que es de utilidad para la presentación de informes financieros, la información que se brinda a partes externas. También mencionamos anteriormente la contabilidad gerencial, eso no lo incluimos aquí. El tema de la presentación de informes es importante para, para el sector de la contabilidad del sector público. También hablamos de lo que tiene, aquí verán que no incluimos lo que tiene que ver con las estadísticas de finanzas públicas, eso sí, con respecto a los tipos de contabilidad.
Peter les dijo que tuvimos algunas conversaciones con los distintos miembros y lo que les explicamos aquí es que para el sistema contable utilizamos de único asiento y de doble asiento. Nosotros vemos que la concentración aquí es ambas considerando además el momento en que se hace el reconocimiento de la contabilidad en base de vengado. En lo que respecta al enfoque geográfico, consideramos ciertos países electos de la Unión Europea, aquellos que son parte del consorcio. Nuestros colegas, por ejemplo, comparan el marco conceptual de IPSAS con los marcos conceptuales de estos otros países. Vemos qué posibilidades hay también de divergencia con respecto al marco conceptual de IPSAS y cuáles podrían ser las razones para esto. En cuanto a los libros contables, cubrimos las normas internacionales de IPSAS, también las normas europeas o EPSAS y también las normas nacionales basadas en IPSAS y en el caso de Austria y en nuestro caso en Finlandia, nuestro propio régimen. Con respecto a la unidad de presentación de informes, nosotros cubrimos los estados financieros separados para las entidades del sector público, cada una, y también los estados financieros consolidados. Aquí pueden ver una captura de pantalla de cómo se ven los videos. Acá vemos a un colega de Finlandia que está explicando los presupuestos y la contabilidad presupuestario. Lamentablemente los videos de YouTube no tienen la posibilidad de descarga, entonces uno tiene que registrarse en el sitio web de la universidad para poder verlos. Pero para cada una de las clases habrá diapositivas que sí podrán descargar. Aquí pueden ver a mi colega de Austria que está explicando la convergencia de la contabilidad del sector público con las estadísticas de finanzas públicas y los diversos retos que plantea la armonización. Esto tal vez resulte muy interesante. Acá están las presentaciones de las charlas sobre IPSAS. Aquí pueden ver a nuestra colega Susana George, que va a hablar de los detalles del marco conceptual de IPSAS, y ella explica aquí, por ejemplo, los elementos contables. En este ejemplo ella está explicando de qué manera se definen los pasivos. Esa sería una introducción al marco conceptual de IPSAS. Ahora me gustaría mostrarles algo que creemos les puede resultar de especial interés. Es la clase 11, donde hay un estudio de caso. El objetivo es resolver con los estudiantes un caso de la vida real en el sector público. Nosotros creamos entonces el caso de una municipalidad y nosotros repasamos diversas situaciones contables y los explicamos utilizando las normas de IPSAS, viendo qué normas hay que usar, cuáles son las definiciones, qué mediciones utilizar. Entonces trabajamos con los estudiantes en función de la normativa de IPSAS. Aquí nos concentramos en IPSAS que son de especial interés para el sector público o que son específicas para el sector público. Por ejemplo, la norma 16 sobre propiedad, planta y equipamiento. Luego, una peculiaridad del sector público, el abordar las transacciones que no implican un intercambio, la IPSAS 23, y también la IPSAS 32 para mecanismos de concesión de servicios. No hay un equivalente de la IPSAS 32 y nosotros lo que hacemos es repasar entonces los distintos puntos
generamos los registros contables y luego vemos cuál es el balance final. Así que vamos a repasar este caso en particular. Espero que puedan ver la pantalla. Lo voy a hacer aquí en el cuadro de chat también, para que puedan ver cuál es el enlace. Ustedes van a la página del proyecto, lo voy a agregar en el chat en un momento para que lo tengan. Hacen clic en el primer enlace para la universidad. Y Peter les dirá que también tenemos un manual. Una vez que hacen clic en el curso, aquí lo van a encontrar. Como les dije, es gratuito. La única barrera podría ser que la inscripción, si ustedes hacen clic aquí para inscribirse, esto está en alemán, el icono de inscripción. Así que si van a la parte inferior de la pantalla, verán la explicación de cómo inscribirse. Si hacen clic aquí, recibirán la información. ¿Y dónde estaba? Por aquí. Ahí se va a abrir esta presentación y ustedes verán cómo cambiar el idioma y luego poder inscribirse. Creo que esa no debería ser una barrera, ahora que saben que en la parte inferior hay una explicación sobre cómo hacerlo. Luego que de inscribirse pueden hacer clic en el curso y ahí verán todo el material. Y también podrían mostrar qué es lo que les está mostrando. Solo es necesario incorporar nombre, dirección de email y poner una contraseña. Muy simple. Muy bien. Y aquí pueden ver la estructura del curso. Pueden elegir las clases que desean tomar. Si escogen una clase, va a arrancar el video en YouTube. Yo no lo voy a hacer ahora, pero pueden ir a la sección de diapositivas. Pueden abrir las diapositivas y también encontrarán un enlace al capítulo exacto del libro de texto. Nos pareció que para ustedes lo más importante sería lo que hace referencia a IPSAS. Acá tenemos lo relativo a EPSAS. Ustedes pueden repasar los estudios de caso por sí mismos. Ustedes pueden ir a preparar estudio de caso para capacitación. Y ahí tendrán la posibilidad de repasar cada una de las transacciones. Este es el caso introductorio donde empezamos con un balance de apertura. Luego les piden que asignen los distintos elementos y ustedes pueden establecer este balance inicial. Luego les explicamos cada uno de los pasos. También en el video verán las soluciones. Y así empezamos con las distintas transacciones. Aquí la compra de activos. Ven cuál es la situación y luego repasamos las distintas tareas que deben realizar y ustedes pueden ingresar la información requerida en cada uno de los elementos en blanco y para tener la solución pueden ir al final de las diapositivas o ver el video. Esto debería ser de interés para ustedes. Hay un caso similar presentado a los fines de la consolidación y la presentación de informes. Aquí pueden ver el resto de los materiales de capacitación. Voy a detener aquí mi breve presentación y voy a dar la palabra a Peter nuevamente, que va a decir algo más acerca de nuestro trabajo. Muchas gracias. Tenemos dos productos intelectuales que hemos preparado. Por un lado, el libro de texto y demás materiales. Aquí pueden ver el material
Es nuestra contabilidad del sector público europeo. Ese es el libro de texto. Esto ha sido publicado. Ustedes pueden adquirir el libro impreso, pueden descargarlo en forma gratuita e imprimirlo ustedes mismos. Hay diversas opciones, pueden descargar el libro entero o pueden descargar los diversos capítulos. Verán que hay varios enlaces. Ustedes pueden descargar el material capítulo por capítulo si así lo desean. No hay una barrera regional a las descargas. Pueden descargarlo desde cualquier lugar del mundo. En la próxima diapositiva van a ver el contenido del libro. Tenemos 14 clases. Esto significa que son 14 los capítulos también, un capítulo por clase. Estos capítulos incluyen temas de debate, evaluaciones y soluciones para cada capítulo. Estas evaluaciones son más que nada ejercicios de multiple choice, selección múltiple. También hay un capítulo 0 que es la introducción y tenemos un capítulo de conclusión y además tenemos un capítulo que es el glosario. El glosario incluye las definiciones más importantes de los términos y como ustedes pueden ver en la diapositiva, pueden descargar el capítulo si ustedes hacen clic en el enlace de descarga del libro de texto y continúan con el guión bajo y el número del capítulo en particular. Yo repito una y otra vez que todo este material es gratuito. En la próxima diapositiva pueden ver la estructura del capítulo 11, el estudio de casos sobre IPSAS, en la introducción, la descripción del estudio de caso, las transacciones escogidas de propiedad, planta y equipamiento. Nosotros también incluimos las mediciones y también utilizamos las distintas normas pertinentes para cada una de las lecciones a que uno tiene que hacer referencia. Aquí debatimos, por ejemplo, lo que tiene que ver con los activos que no generan ingresos. Y luego también pasamos en el capítulo 12 a los estados financieros consolidados. Además, en el material de las clases también tenemos una autoevaluación. El libro de texto también incluye este material de autoevaluación, principalmente con ejercicios de multiple choice. No puede recibir un certificado oficial de que uno hizo el curso. Es simplemente una autoevaluación que ustedes van a hacer al pasar y pueden corregirlo considerando la diapositiva de preguntas y respuestas, donde están las soluciones. A la derecha pueden ver que las preguntas no siempre son acerca de marcar algo, sino que a veces tienen que calcular un resultado. Esto es lo que queríamos presentarles hasta el momento. Es todo lo que tenemos hasta ahora y aguardamos con interés las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ellen. Muchísimas gracias, Peter, por sus presentaciones. Creo que esto ha sido interesante para todos los colegas. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? De ser así, pueden escribirlas en el cuadro de preguntas y respuestas o levantar la mano si desean hacer una pregunta
en forma oral. Entre tanto, no sé si hay muchos participantes que ya se han inscrito en este curso y han utilizando el material. Este material es sumamente interesante, es material que es muy útil y creo que sería de utilidad para los profesores y docentes que están participando del evento. Yo tengo una pregunta para Ellen. En el caso de que una universidad u otros docentes deseen utilizar este programa o material cuando están enseñando estas disciplinas, ellos necesitan algún tipo de acuerdo o autorización de la universidad. ¿Han pensado acerca de extender este programa a otros países, más allá de los 5 países que están participando y que participaron en la formulación del curso? La respuesta es muy fácil. Todos aquellos que estén interesados pueden utilizarlo, no hay restricción alguna. Muchísimas gracias. Entonces, cualquier universidad puede hacerlo. Cualquier persona, cualquier organización, cualquier universidad. Lo que tenemos previsto hacer fue tener clases conjuntas con otras universidades. Eso es algo que deseamos hacer. Nosotros tuvimos la idea, por ejemplo, de debatir los videos con otras universidades, pero los horarios y los términos era todo tan diferente que realmente era muy difícil tener una clase conjunta, pero eso podría hacerse también. Si hay representantes, participantes, profesores de distintos países que desean hacerlo y cooperar unos con otros y podrían dar el curso conjuntamente en clases virtuales conjuntas. Esa es una de las ideas que tenemos. Muchas gracias, Peter. Por cierto, también esto está disponible en inglés, pero ¿han previsto traducirlo a otros idiomas? No, no hemos previsto traducirlo a otros idiomas. Yo creo que es muy útil tener el curso en inglés. No, no estoy muy interesado en aprender. Yo creo que leer yo creo que leer sobre Ipsas en otro idioma puede ser complicado. Creo que es preferible leer acerca de Ipsas en inglés, porque puede ser confuso leerlo en otro idioma. Ipsas son normas internacionales y creo que lo más útil es contar con esto en inglés. Francamente, yo diría que hay algunas otras limitaciones en cuanto a costos, por eso no tenemos previsto traducir. El problema es que lo que ven también de parte de Ellen es que el material de las clases fue actualizado por última vez en 2019 y el marco conceptual de Ipsas que tenemos ahí es el de 2014 y ahora estamos en 2021. Hay un nuevo marco conceptual de Ipsas que el curso no considera todavía. Nosotros también tenemos normas que siguen siendo eficaces, pero que no serán eficaces en el futuro, no, que serán reemplazadas por nuevas normas. Y este es un problema que nosotros abordamos en el consorcio para ver de qué manera podemos actualizar el material
en adelante, pero hasta el momento no lo hemos decidido porque no contamos con los fondos para hacerlo. Necesitamos recursos para poder hacer eso, especialmente también hay que tener tiempo y capacidad técnica, capacidad en personal, respaldo para poder hacerlo. Por eso seguimos debatiéndolo, pero aún no hemos generado ningún plan concreto hasta el momento para actualizar el material. Una idea sería también contactar al publicante, a la editorial para actualizar simplemente el capítulo pertinente. Pero esas son ideas generales que tenemos hasta el momento. No hemos adoptado ninguna medida por el momento. Muchas gracias, Peter. Gracias, Natalia, Ellen. Ahora vamos a pasar a nuestra tercera presentación del día. Nuestros colegas Patrice Chumesh y Bernard Schatz de PricewaterhouseCoopers, que van a hablar acerca de su programa y su instrumento Ipsas in the Box, Ipsas en la caja. Patrice, adelante. Muchas gracias, José. Voy a invitar a mi colega Timmy a que comparta la pantalla. Antes de empezar, me gustaría comentarles un poco acerca de por qué generamos esta solución. Nosotros somos un equipo que brinda respaldo a nuestros colegas en los diversos países en la implementación de IPSAS. Hemos estado trabajando en proyectos de implementación de IPSAS durante 20 años, empezando con el trabajo de la Comisión Europea a principios de los años 2000. Y luego trabajamos con una serie de organizaciones y gobiernos. Durante el proyecto, uno de los temas que siempre se planteaba como prioritario era el fortalecimiento de las capacidades y la capacitación. Tuvimos varias conversaciones y decidimos diseñar una solución que nosotros creemos satisface la mayoría de las necesidades de los contadores del sector público y que creemos también es bastante particular comparado con lo que uno puede encontrar en otros sitios. La solución que hemos diseñado se llama Ipsas in the Box, Ipsas en la caja, porque todo el contenido se incluye en distintas cajas. Ustedes pueden ver aquí estos 6 cuadros o cajas. En las 2 primeros se relacionan a las características de aprendizajes en línea. Luego en rojo pueden ver la certificación electrónica. Las 2 siguientes tienen que ver con las características de gestión de conocimiento y la última es el contenido adaptado. Pasemos de inmediato al primer cuadro. Estos son las normas de IPSAS. Aquí nosotros hacemos hincapié con un resumen breve acerca de las principales características de cada una de las normas. Empezamos con el marco conceptual. Ven que es bastante corto. Es simplemente para dar un resumen breve, un panorama, para que tengan una idea de qué es lo que dice la normativa de IPSAS. Y hacia la izquierda, ustedes bajan y pueden ver la serie de normas de IPSAS. Llega hasta IPSAS 42, que es beneficios sociales y las prestaciones sociales. Y aquí pueden ver lo que tiene que ver con IPSAS en base de caja. También tenemos los RPG, que son directrices en realidad, y ahí tienen la misma característica del listado. Lo interesante es que ustedes pueden visitar esto en su teléfono celular. Ese es el formato para teléfonos celulares, que es el mismo al que pueden utilizar en la computadora. Aquí pueden ver el contenido de la primera caja con todas las normas. Si ustedes hacen clic en una de ellas, pueden ver que simplemente vamos
desplazando la pantalla hacia el costado, pueden ver que es diferente la manera en que se presenta la información, porque se trata de la presentación para teléfono celular, pero el contenido es el mismo al que verían en la pantalla de una computadora. Ustedes entonces pueden tener acceso al exactamente mismo contenido desde su teléfono celular. También tenemos muchas capacidades que no requieren conexión a Internet. Pueden acceder a la mayor parte del contenido sin estar conectados a Internet. Y eso también brinda mayor flexibilidad. Si volvemos a la página de inicio y vamos a al segundo cuadro, que es el cuadro de aprendizaje electrónico, ven que aquí tienen los principios de IPSAS. Nosotros hemos dividido el contenido en 9 módulos. El último módulo es IPSAS en base caja. Aquí pueden ver los diversos temas que están vinculados unos con otros. Si nosotros vamos a uno de ellos, por ejemplo, los activos fijos, que es el primer elemento, pueden ver que en cada módulo hay una serie de lecciones que cubren diversos temas, por ejemplo, activos intangibles, propiedad, planta y equipamiento. Aquí ven, vayamos al primero, activos intangibles. Nosotros podemos hacer clic ahí, vemos que cubrimos todo lo que está incluido en la norma. Tenemos la guía, la definición, ejemplos de activos intangibles, luego pasamos a los principios. Si ven la manera en que esto está escrito, no es simplemente un copiar y pegar de la norma, sino que está escrito de manera tal que alguien pueda entenderlo con más facilidad. Es fácil de leer, fácil de entender. Y también hemos incluido, si siguen bajando, algunos cuadros que están resaltados en rosa y en gris, donde brindamos recomendaciones prácticas para la implementación, de manera tal que no es simplemente listar los principios teóricos, estos sí están explicados de manera fácil de entender, pero además tenemos una serie de consejos adicionales relativos a la manera en que estos estándares deben ser aplicados en función de la experiencia que nosotros hemos tenido con su implementación. Nosotros entonces tenemos también las medidas, todo se presenta de la misma manera, tenemos las divulgaciones y también tenemos los acontecimientos relativos a IPSAS para comentar qué puede surgir en el futuro sobre este tema, para que el usuario sepa qué es lo que se está preparando para el futuro. Luego, al final de cada una de las lecciones, tenemos ejercicios en los que uno puede poner a prueba su conocimiento. Uno puede además verificar su respuesta. Ahí probamos 2 veces, las 2 veces dimos la respuesta incorrecta y el sistema da la opción de mostrar la respuesta. Uno ahí recibe la respuesta y también una explicación de por qué se trataba de la respuesta correcta. Nosotros no solo necesitamos encontrar la respuesta correcta, sino que además cuando la encontramos, el sistema nos dice por qué es la respuesta correcta. Tiene un número de preguntas y de ahí pueden pasar a preguntas más avanzadas o más difíciles, que funcionan de la misma manera como las básicas. Usted puede poner su respuesta ahí, si es correcta se lo dice, si no lo es puede intentar 2 veces y ahí puede elegir que se les otorgue la respuesta y usted puede ver cuál fue la respuesta correcta y qué tendría que hacer para llegar a ella. La idea es decirle al usuario si tiene dificultad con el conocimiento de las IPSAS, quizás sea mejor empezar con las preguntas básicas y de ahí pasar a las más difíciles o avanzadas. Y así va pasando a su propio paso por los módulos.
Si va 2 niveles más arriba de los principios de IPSAS, ve que en los distintos módulos hay una serie de lecciones en cada módulo, uno de la presentación de los estados financieros, de la consolidación, todos los temas que se resumen en los módulos. Y también tienen una barra de rastreo donde le indica en qué parte de la lección se encuentra. Cuando ya llega a 100% de ese módulo, puede usted generar un PDF que es un certificado. Si usted muestra aquí el certificado, puede, por ejemplo, aquí se ve, es un certificado que se apagó el micrófono. A ver, un certificado que certifica que usted cumplió o terminó ese módulo y así puede demostrar su educación continua que le puede mostrar a su empleador o a la institución en la cual trabaja. Este es un ejemplo de que usted completó tal módulo y que le dedicó 2 horas y medias y la fecha en que completó esa lección. Es interesante y también está el logotipo de PwC. Usted puede poner el logo ahí de su propia institución si lo desea. Todo se puede entonces modificar de acuerdo a su necesidad. Si volvemos aquí, era la parte de los principios IPSAS. Aprenda los principios IPSAS y ahora prácticas. Se requirieron 40 horas más o menos para un usuario normal hacer todos los módulos para tener una idea básica de contabilidad. Quizás este es el promedio. Hay otras personas que lo pueden hacer más rápidamente. Y los ejercicios que verán están al final de cada lección y se categorizan también en otro formato. 5 pruebas de 5 preguntas y después otras de 20 preguntas más avanzadas para ir viendo qué tal ha ido mejorando el aprendizaje y se hace gradualmente. Esto es igual que para el resto. Usted intenta ver si obtuvo la respuesta correcta. Si no es así, puede intentarlo 2 veces más y puede entonces ver la respuesta correcta. Esto le permite al usuario encontrarse en el lugar en que le gustaría después certificarse en los IPSAS. Aquí hay uno de un nivel más alto donde se dice que aparte de aprender los principios de IPSAS, tenemos 2 módulos que solo incluyen las normas más recientes de las IPSAS. Un número de usuarios puede decir, yo ya me conozco las IPSAS y no quiero aprendérmelas todas, solo quiero ver la actualización o lo más reciente. Y ahí ven, esto existe en formato móvil también, pero el mismo contenido se encuentra en el formato móvil y puede ir a los módulos que se relacionan únicamente a las IPSAS más recientes. Esto va a estar siendo actualizado todo el tiempo porque algunas IPSAS van a desaparecer y otras nuevas aparecerán. También tenemos ejercicios adicionales específicamente de los estudios de casos y de las IPSAS más recientes. En la próxima caja, que sería la certificación, cuando ya se siente la persona segura como para hacerlo, usted puede intentar. No voy a oprimir el botón porque ahí comenzaría una evaluación, pero ahí las preguntas se las hacen de la misma manera que
respondieron las preguntas en el ejercicio. Tiene 1 hora y media, o más bien 75 minutos para 30 preguntas de elección múltiple. Tienen que tener un peso cada pregunta. Porque no le podemos permitir que vayan 10 veces a ver por qué no obtuvieron la respuesta correcta. Entonces pensamos que 3 oportunidades es suficiente. Y entonces, si usted aprueba, esto genera un certificado, y si usted obtiene 70% correcto, se genera un certificado que dice que usted logró un aprendizaje con distinción. Y entonces recibe un certificado una vez que se ha concluido el examen. Usted sencillamente puede imprimir el certificado y genera este PDF que le da la fecha, cuál fue su calificación, o sea, qué porcentaje obtuvo correctamente. A veces puede ser bueno hacerle saber a quien usted le quiera mostrar su certificado. Y nosotros podemos entonces certificar que así fue el PwC o ICF. Este es un instituto reconocido a nivel internacional, el BIFSF, y estaríamos encantados de explicar la certificación sobre. Y dependiendo de lo que a ustedes les gustaría, también es posible agregarle el logotipo de su institución, de su agencia gubernamental, y remover PwC. Son ustedes los que deciden cómo quieren configurar este certificado. Esto es para la certificación electrónica, esa característica. Aquí en las primeras 2 cajas. Después, estas 2 cajas que siguen muestran el desarrollo de aprendizaje. En la primera, le vamos a agregar cada trimestre un resumen de lo que ha ocurrido con las IPSAS. Esta es una especie de información electrónica que les dará vínculos útiles también para material que se ha publicado basado en finanzas y distintos artículos sobre la contabilidad en el sector público referente a COVID o durante COVID, etcétera. Y esto todo puede hacerse en la solicitud. En la última caja son otros recursos útiles donde incluimos varios artículos y publicaciones útiles en general para permitirle al lector no solo tener los principios teóricos de las IPSAS, pero distintas publicaciones de interés sobre la contabilidad del sector público y gerencia. Aquí hay varios ejemplos de estas publicaciones, pero esto también va a ser actualizado regularmente. Y finalmente, pero no menos importante, esto también existe en formato móvil. Y la última serie, ve, aquí está vacío. ¿Por qué? Porque le permitimos ahí al usuario o al cliente, al lector, poner ahí lo que deseen. Por ejemplo, si es un gobierno y ha emitido algunos lineamientos para los que trabajan con ustedes, o si tienen un manual de contabilidad o una serie de cuentas o premisas, las pueden poner ahí y pueden establecer la estructura que quieran. Pueden diseñar ustedes cajas con distintos capítulos, y esto se pueden también bajar todos los documentos que deseen y van a ser el contenido para su propia organización. Pensamos que esto es útil
porque hace que el IPSAS en una caja sea un lugar para cada país que quieran no solo aprender sobre las IPSAS, pero además tener una base de datos hecha a medida e información específica para su organización. Esto puede ser una herramienta útil para su plataforma o que les provee una plataforma. Aquí también se puede poner el logotipo de su gobierno o de la institución. Si no quieren tener únicamente el de PwC. Esta es la solución propia de ustedes. Y si van aquí a Settings, ven todo aquí en inglés, pero por ejemplo, ahora lo hemos traducido al francés. Entonces aquí pasamos al francés y ven aquí que todo el contenido exactamente igual a como se ve en inglés, aquí se ve en francés. Nuestro objetivo es llegar a ponerlo en distintos idiomas, claro, dependiendo de la demanda que exista. Lo vamos a traducir, ese es nuestro plan. Por ejemplo, pensamos traducirlo a español, lo cual sería muy útil para nuestros colegas de la red focal en Latinoamérica. También lo podríamos traducir al ruso, que sería interesante para varios países Pulsar, o en serbo-croata. Si es que hay suficiente demanda para ello, lo haremos. Y la solución también es apoyar cualquier alfabeto, se podría hacer de manera muy flexible. Básicamente se trata de eso. La otra cosa que quería realzar es una herramienta de aprendizaje en línea y se puede organizar cómo se va a ver la certificación en su país, pero tiene características de manejo del conocimiento. Ustedes lo pueden hacer y modificar a medida como les plazca, pero es una herramienta muy útil para las actividades diarias. Acá lo usamos regularmente. En vez de ir a buscarlo en las IPSAS, en las normas IPSAS, buscamos aquí en estas cajas. A veces es mucho más fácil encontrar la información que buscamos. Y para casos, por ejemplo, podrían ser el fundamento para un manual, porque el contenido se va actualizando todo el tiempo. Entonces, ustedes no tendrían que estar actualizando el material cada tanto, porque ya se lo hemos hecho. Esto se hace automáticamente y lo único que ustedes tienen que preocuparse es desarrollar ejemplos específicos que le importen a su organización. Idealmente es tener la herramienta para distintos países y sectores públicos que provean una base para tener una manera de poblar las IPSAS a través de la parte electrónica o a través, divulgarlo a través del país. La última cosa que les quiero decir es que nos demoramos 2 años en desarrollar esta herramienta y salió al mercado después de las últimas fiestas. Hicimos varias demostraciones a distintos gobiernos, organizaciones y a organizaciones internacionales a nivel mundial. Y todas las reacciones que obtuvimos han sido positivas. Y tenemos ya algunos miles de usuarios, lo cual nos complace. Y la idea es propagarlo aún más y entrar en conversaciones vis a vis a gobiernos específicos. Tener, por ejemplo, 1 hora para no solo hacer la demostración, para entrar en conversación, para ver cómo podríamos
hacerlo aplicable o que valga para su jurisdicción, su país, o qué es lo que les interesaría tener. Esto es algo que ofreceríamos con placer. Creo que he concluido, José y Natalia. Eso era principalmente las características o comentarios que quería presentar. Y claro, estoy encantado de responder preguntas si existen. Nuestro colega Patrick y Peter van a moderar las sesiones de preguntas y respuestas. Adelante, Patrick. Muchas gracias y gracias a todos los ponentes. Por favor, veo aquí ya una pregunta, pero pónganlas en el chat. Creo que es de México. José, ¿la podrías traducir? Sí, la primera pregunta de Juan Tobe. Sí, pero antes de que lo hagas, José, quiero pedirle a Patrice que hable de costo. Muy bien. Nuestro plan era otorgar una solución diferente y lo que ofrecemos es algo de precio mucho menor que otras soluciones que se pueden encontrar en el mercado. No les voy a dar una cifra porque eso depende también del número de usuarios que habrá para esto. Es en todo caso de menor costo que las soluciones tradicionales y nuestra intención es tener un gran número de usuarios. Por lo tanto, la idea también es de que va bajando el precio dependiendo de la cantidad o número de usuarios o participantes. Y estaríamos encantados de entrar a conversar sobre precios específicamente con algún país o institución. En todo caso, es muy accesible el precio. Todo el mundo con que hablamos encontró que el precio era accesible. Podríamos hablar más de esto. Pensé que nos daría una idea general del precio, como la mitad del precio de otras ofertas o, bueno, como ya dije, depende del volumen de usuarios y también podríamos tener descuentos por primer uso, etcétera, o distintos tipos de descuentos. ¿Alguna otra pregunta? Sobre cualquier otro tema. Sé que las presentaciones han sido bastante extensas y se han discutido algunas de las presentaciones ya. Entonces, si no hay más preguntas, José, podríamos pasar a la siguiente sesión. Sí, gracias. Le otorgo la palabra a Edmond Batien para sus palabras de cierre y también podemos entonces despedirnos debidamente de Patrick. Armand, no te oímos, no escuchamos. Micrófono. No, no le oímos, Armand. Estamos escuchando, pero no oímos. Parece que no funciona el sonido. Arman está intentando arreglar su conexión de audio y esperaremos un poco. ¿Me oyen ahora? Sí.
Pido disculpas, gracias José y a todos los oradores y participantes. Ha sido otra reunión muy interesante de EduCop. A mí me impresionó mucho ver el impacto de IPSAS y la retroalimentación que hemos recibido de los participantes. Claro, fue muy interesante ver cómo esto lo usan las universidades en la práctica y sobre todo la experiencia de la maestría en Ucrania de la Universidad Kiev, incluyendo cómo ellos comparten esto y que están estudiando con el sector público a ver qué es lo que se requiere, qué necesitan allá conjuntamente con ellos. Y también que había planificación de presupuestaria y otros cursos que realmente se necesitan porque la percepción de los contables del sector público es que son solo eso, pero en la realidad esperamos mucho más de ellos en cuanto al conocimiento que tengan y ya que tengan lo que se llama las destrezas blandas y las destrezas duras. Esto fue muy interesante de aprender. Es importante la coordinación con el Ministerio de Finanzas, que es clave en las universidades. Me gustó cómo se dirigieron a eso en Ucrania, con estableciendo relaciones con el Ministerio de Finanzas para diseñar la currícula. Fue también muy interesante aprender de las normas EPSAS que todavía no existen, pero se están haciendo módulos. El proyecto para estudiar esto y la Universidad de Rostov nos mostró algo y los cursos gratuitos que existen a disposición de EduCorp. Es muy importante que esto sea gratuito y que todos los participantes que deseen pueden acceder a ello, sobre todo en la parte de armonización, que son uno de los elementos claves cubiertos en el contenido. Eso es muy importante también para hacer mayores consultas y cómo el sector público puede también armonizar con los distintos informes existentes. Y hay un enfoque especial en las destrezas blandas o habilidades. Y ha sido bueno también saber que hay tantos estudios de casos que se pueden utilizar, que también son importantes, no solo para aprender la teoría, sino para también ver cómo funciona todo en la práctica y cómo es las IPSAS y la contabilidad en general es en la práctica para el sector público. También podemos aprender de otros países y también se dirigieron a esos elementos. Tuvimos la oportunidad de ver cómo funcionaba esto de la herramienta de las cajas, de los módulos en cajas. Y estas herramientas que yo vi en la capacitación sobre las IPSAS, es muy fácil de ver o navegar o entrar a cada una de ellas. Y también en el formato móvil para teléfonos inteligentes, por ejemplo, y conectar con el desarrollo de la profesión de una manera continua. Y todas las herramientas como las IPSAS más actuales, más actualizadas. Y esto lo pueden usar todos los Estados miembros. La reunión de hoy fue muy interesante porque nos compartieron distintas prácticas, cómo se usan las distintas metodologías en distintos países y cómo acceder a ellos para así saber qué existe a nivel mundial o regional. Y quiero entonces agradecerle a todos los organizadores y específicamente a Patrick por su gran liderazgo y contribución a EduCorp. Él le ha asistido a EduCorp a llevar este mensaje a la práctica y a la comunidad y así crear conocimiento y
divulgarlo. Y a David también. Y gracias entonces, Patrick, por toda tu colaboración y José también. Y esperamos que estén ahí siempre en EduCorp. Y a todos los organizadores, claro está, por otro gran evento. Y Natalia, y a todo el equipo, manténganse seguros y los veremos en el próximo evento de EduCorp. Muchas gracias a todos. Adiós. Muchas gracias.